Muchas gracias, David, nuevamente por estar con nosotros. Dime, la inquietud que teníamos y que tenemos y que motivó tu invitación a participar nuevamente en esta tu casa, radica en que, bueno, lo que está sucediendo en Guerrero, pero no solamente en Guerrero, al parecer, adelanta la voluntad de los grupos criminales organizados hacia con qué grupo político o con qué político o política les gustaría más trabajar en lo sucesivo. O sea, sí, ya están tomando partido por quienes a su juicio deben ser los candidatos a distintos puestos de elección popular. ¿Es correcto esta visión? Sí, definitivamente, pero tiene tiempo. Quizá en lo novedoso sea que se están expandiendo los cárteles de la droga a otras regiones en donde no habían generado lo que tú bien señalas, anillos de protección política. Desde hace décadas, el narcotráfico forma parte de las élites regionales en estados como Durango, Sinaloa, Tamaulipas. Como tú recordarás, desde el sexenio de Ernesto Zedillo fue detenido el primer narcogobernador, Mario Villanueva, alias el Chueco, que fue capturado por las propias autoridades federales, acusado de colaborar con distintas organizaciones del crimen organizado para el tráfico de drogas. Y estamos hablando desde el año de 1997, si no mal recuerdo, es decir, hace más de 25 años. Lo que ha ocurrido es que con el tiempo los grupos de crimen organizado se han expandido y de tener el control solo de municipios y de algunas regiones de distintos estados, han empezado a participar en procesos electorales para gubernaturas, tal y como se documentó recientemente en estados como Sinaloa o Michoacán. Pero no solo en estas entidades que son dominadas por la 4T, por el partido del presidente de Morena. También hay fuertes indicios de que el crimen organizado participó en procesos electorales para lograr el triunfo en distintas gubernaturas como la de San Luis Potosí o la de Aguascalientes, en donde los partidos que gobiernan son el Partido Acción Nacional en el caso de Aguascalientes y en el caso de San Luis el Partido Verde Ecologista. Es decir, pareciera que el crimen organizado es bastante dúctil, se adecua al entorno y le apuesta al partido y candidatos que vayan arriba en las preferencias y no necesariamente se casan con un solo partido político. Ujú. Sí, más son más prácticos, ¿no? Oye, ¿y qué está sucediendo en Guerrero? Ya están ahí, el asunto ya le llegó al esposo de la prima de la gobernadora o de la persona que se dice gobernadora, y ya un grupo delincuencial, según entiendo, acusa específicamente al gobierno del estado de tomar partido y de estar jugándola a favor de un bando contrario a el de ellos. En efecto, para ponerle nombre y apellido, integrantes de la familia michoacana, al parecer han tenido un trato deferente y preferencial por parte tanto del gobierno estatal como de algunas alcaldías, destacadamente la de Chilpancingo, la de Acapulco, y en los grupos contrarios, que son mafias locales, se quejan de estar recibiendo este trato diferenciado y una actitud punitiva y persecutoria con relación, por ejemplo, a la disputa que hay en Chilpancingo. Este parece ser el caso. La gobernadora Evelyn Salgado y la alcaldesa Norma Otilia aparentemente habían recibido para el proceso electoral previo, anterior, en la que ambas fueron electas, el respaldo de los grupos criminales que estaban en esta región. Estos grupos entran en conflicto, se dividen y obligan a las autoridades a tomar partido de acuerdo con lo que mencionan los propios líderes de las organizaciones de crimen organizado, aparentemente las autoridades locales se habrían inclinado a favor de los tlacos en contra de los ardillos, lo que provocó una reacción de la base social de los ardillos para confrontar a las autoridades. En el caso de Acapulco tenemos distintos protagonistas diferentes, son los rusos, es el cartel llamado SIDA, Cártel Independiente de Acapulco, y la familia michoacana, quienes están protagonizando estos enfrentamientos. Con relación a los narcobloqueos, hay versiones, hay quienes señalaban que los autores habían sido integrantes de la familia michoacana. Apenas el día de ayer, integrantes de la familia circularon un video en donde aparentemente habían capturado a algunos de los integrantes del SIDA y que habían confesado su participación en estos narcobloqueos. Otros reportes de las autoridades señalan que los narcobloqueos se debieron a la captura del Frankie, uno de los líderes del cártel llamado SIDA,
o bien alguno de sus integrantes de su primer círculo familiar, específicamente su madre. No hay información transparente por parte de las autoridades, lo que circula son solo especulaciones y filtraciones que hacen las propias autoridades, pero tenemos claro que hay una narcoguerra en Acapulco por el control de la venta de drogas al menudeo. Eso puede tener un problemón internacional y bueno, al menos para en materia turística desacredita la sede, ¿no? Sí, desde luego ya hay algunas embajadas, como la embajada canadiense, que han lanzado alertas de viaje Sí. para que los turistas y No, bueno, paseantes no visiten el puerto de Acapulco, porque incluso estos narcobloqueos no se dieron fuera de la zona turística, sino también dentro de la zona turística, tal y como hemos visto en en otras playas importantes de México, como Cancún. Es decir, la violencia que en algún momento las autoridades federales tuvieron la precaución de aislar y que no llegara a los puntos turísticos, lamentablemente está nuevamente llegando a es esa zona. que ahí se consume y muchas veces llegan de los extranjeros, también son malosos, pues, o sea, no solamente vienen a turistear, ¿no? Algunos vienen a negociar, a entregar dinero, a entregar mercancía, o sea, también los internacionales juegan un papel como turistas al mismo tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, lamentablemente en los centros turísticos se da el comercio de drogas de alta gama, sobre todo por turistas de alto ingreso que vienen en búsqueda de estos productos, el turismo sexual. Sí hay una serie de Bueno, actividades delictivas relacionadas con el arribo de turistas europeos y sobre todo norteamericanos, no solo en los puntos de playa, sino también en algunas ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, en donde, como tú sabes, se dio hace poco el lamentable secuestro y asesinato de algunos ciudadanos norteamericanos que aparentemente eran dealers, que aparentemente habían entrado al territorio mexicano con el sí, objeto sí. de comprar droga y después llevarla a los Estados Unidos. Oye, dime, ¿qué se hace en esos casos? Tienes que negociar. Yo no sé, y perdón que me meta en un asunto más personal. He estado viendo una serie que, por cierto, ayer acabé de verla, de la segunda época, que se llama El Mayor of Kingstown. No sé si la has podido ver. Te gustaría mucho esa serie porque habla precisamente de cómo la paz urbana está negociada dentro de los centros penitenciarios. Es decir, ¿quieres paz afuera? Métete a la cárcel y negocia con los líderes de los grupos que se debaten el mercado afuera. Y digo, bueno, es que no queda otra más que negociar con ellos. Bueno, lamentablemente los sistemas penitenciarios, no solo en México, sino como tú bien señalas en otros países, en efecto, están plagados de corrupción y la detención de los jefes criminales no necesariamente los aísla de los hechos delictivos. Desde el interior de las cárceles siguen teniendo el manejo y el control de sus organizaciones criminales. En México tenemos un caso muy conocido que habría sido el del Chapo Guzmán, que desde la cárcel él seguía teniendo el control del segmento del cártel de Sinaloa que él lideraba. En efecto, en algunas regiones del país, en algunos periodos de México, las autoridades han considerado que el narco es un poder no al que se debe combatir, sino con el que se debe negociar para llegar a Válgame. ciertos acuerdos de esta famosa paz narca. Tenemos fuertes indicios de que en algunos sexenios, como en el sexenio de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas, llegó a haber este tipo de pactos, este tipo de acuerdos. Ahora sabemos, por el juicio en contra de García Luna en los Estados Unidos, que la guerra contra el narco que decretó el presidente Felipe Calderón no era una guerra en contra de todos los narcos, sino en contra de solo unos cuantos narcos para beneficiar al cártel de Sinaloa. En ocasiones, estos entendimientos y arreglos son organizados, dirigidos y palomeados por la propia DEA. Y ya con el pasar del tiempo sabemos que la destrucción del cártel de Medellín en Colombia se hizo con el acuerdo del cártel de Cali del gobierno de los Estados Unidos y también del gobierno colombiano. Es decir, son asociaciones entre gobierno y grupos criminales para estabilizar al mercado. Entonces, esto que me refieres no me es ajeno, lo conozco perfectamente. En las cárceles mexicanas se da justamente este tipo de entendimientos. Eh, Recuerdo que hace poco filtraciones de guacamayas nos permitieron saber que en el caso de Guanajuato, el cártel de Santa Rosa de Lima, su líder, Nemesios el Marro, José Antonio Yepes, desde la cárcel estaba
conduciendo las actividades criminales e incluso seguía pagando sobornos a integrantes de la Guardia Nacional. No lo digo yo, lo dicen las propias filtraciones de la Sedena que dio a conocer este grupo de hackers llamado Guacamales. También está con nosotros Shu Tenorio, está escuchando la charla, le voy a pedir que nos haga alguna consideración antes de que te despidamos, pero ¿sabes qué? También me llama la atención. Ahora resulta que los grupos criminales están tomando, son portavoces y negocian las demandas ciudadanas, digamos, de los ciudadanos honestos. Eso sucedió en Guerrero recientemente, no sé si haya tenido otro referente en algún otro lado, pero ahora resulta que ellos se definen como negociadores, intermediarios entre la sociedad civil y los quienes gobiernan para tratar de lograr que los ciudadanos tengan justo cumplimiento a sus demandas. Sí, esto es con el objeto de que los cárteles de la droga logren sostener e incluso incrementar su base social de apoyo. Eh, Desde hace tiempo el cártel de Sinaloa, por ejemplo, paga de su bolsa obras de infraestructura, pavimentaciones, electrificaciones, pozos de agua. Esta Ah, táctica la copió el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel de Sinaloa lo que hace es obras de infraestructura. El cártel Jalisco lo que hace es entregar juguetes, despensas en fechas clave, electrodomésticos, 10 de mayo, 30 de abril, 6 de enero. Esto con el objeto de tener una base social de apoyo. Y otros grupos criminales han clonado esta estrategia. Estábamos acostumbrados a que los cárteles compraban a las autoridades locales, participaban en procesos electorales, eso ya lo ya. sabíamos, pero ahora están incursionando y generando una mesa de tres patas. Ahora lo que no solo tienen protección política, protección policial, y ahora también cuentan con una base social de apoyo alimentada justamente por esto que tú señalas, que son la gestión de obras de infraestructura o la entrega de apoyos sociales. Bueno, o sea, tus muy atinadas respuestas me dan claro que pues están las cosas del cocol, o sea, este asunto está muy complicado, ¿no? Sí, por supuesto, porque ya no se trata solo de cárteles de la droga, no se trata solo de organizaciones económico-criminales, se trata de cárteles que tienen respaldo político, respaldo social y que incluso son objeto de negociación en las campañas electorales, porque los partidos y sus candidatos buscan asociaciones con los grupos criminales que cuentan con una base electoral. Me parece que lo que hizo el narco mexicano fue estar en campaña, salir a campaña, con el objeto de negociar su base social con los futuros alcaldes, futuros gobernadores, y de esta manera mantener su actividad criminal. Qué barbaridad. Bueno, algo quisieras apuntar, estimado David, sobre lo que estamos viviendo, que, o sea, quiere decir que lo que estamos viendo en las series, nada, tienen que ver con la realidad, ¿eh? La realidad está mucho más complicada que lo que plantean las series de esta naturaleza. Qué barbaridad. Yo creo que un pasito más adelante de lo que marcan las narcoseries, aún así te diré que quizá esta nueva modalidad de conocer la realidad vía las plataformas de streaming es mucho más certera que la información que presentan las Sí, autoridades, sumamente sesgada. A mí me parece de mucho mérito. Sí hay evidentemente una corriente de opinión contraria a la difusión de este tipo de productos cinematográficos o televisivos. A mí me parece que es lo correcto, me parece que es una manera en la que los ciudadanos se pueden enterar de lo que sí. realmente sucede, porque las autoridades se manejan con total opacidad. Oye, a ver, Shu Tenorio es nuestro comentarista, un joven muy abusado y metido en asuntos políticos. Le pedí que escuchara tu intervención para que pudiera hacer algún comentario o alguna pregunta que te hiciera Con sobre todo este gusto. asunto que a mí nos preocupa y que también preocupa a Shu. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Un gusto, David. Pues yo tuve la oportunidad de trabajar durante varios años, sobre todo en la parte de prevención social de la violencia y la delincuencia. Y como bien referían tanto tú como Eduardo, el tema de las cárceles del sistema penitenciario en México es tal vez la parte más podrida, la parte más descompuesta que tenga toda la parte de los temas de justicia y seguridad. Por si fuera poco, México es uno de los países a nivel mundial que más delitos castiga con penas privativas de libertad. Es decir, México es uno de los países que abusa de la prisión para castigar todo tipo de delitos.
Durante los últimos años se ha demostrado que tenemos otro tipo de sanciones que son más efectivas, ¿no? La clásica o la más popular es el torito, ¿no? En la Ciudad de México, que pues ya todo mundo prefiere mejor tomar un vehículo de aplicación que ir a prisión, y es una sanción administrativa, no es un tema privativo de libertad. Es decir, hay opciones a la cárcel. La pregunta de fondo es, nosotros seguimos castigando como país la mayor cantidad de delitos con cárcel, con penas privativas de libertad, cuando estamos, pues creo que todos de acuerdo en que las cárceles no funcionan. Y esto provoca pues todos los desequilibrios que tanto tú como Eduardo han referido en tu intervención. Preguntarte qué opinas de pues parece sin sentido, ¿no? De seguir castigando todos los delitos con penas privativas de libertad y no explorar otras alternativas. Digo, hay un gran debate sobre todo en los temas de drogas, ¿no? Sobre si los adictos deben ser tratados más como desde la perspectiva de salud que desde la perspectiva de cárcel, pero en fin, te dejo la pregunta al aire. Yo estoy de acuerdo contigo con tu perspectiva, Shu. En efecto, existen otras modalidades, sanciones económicas, labor comunitaria, es decir, para cierto tipo de delitos cometidos que no tengan que ver con una sanción física, sino que tengan que ver con horas de trabajo comunitario. En algunos casos, para los delitos que se cometen en las infracciones de tránsito, en algunos países se llega al retiro temporal o definitivo de la licencia para conducir, por ejemplo. En México llegamos a tener esos esquemas alternativos. Una película de Pedro Infante que creo que todo el mundo vimos reflejó lo que era la vida dentro del penal de las Islas Marías, que en realidad era presos realizando actividades económicas, perdón, actividades que tenían un beneficio económico para ellos y sus familias y que podían convivir con sus familias dentro del propio penal. Es decir, hay distintas modalidades. En efecto, el modelo que tenemos es el modelo norteamericano, que es el modelo de sanción de cárcel, que ha provocado una crisis en el sistema penitenciario, una crisis de sobrepoblación y de autogobierno criminal en las propias prisiones Sí. y que genera en efecto un efecto hacia afuera. Como mencionaba hace un momento Eduardo, al interior de las propias cárceles se mantiene el dominio de distintos grupos del crimen organizado que trabajan fuera de las cárceles. Sí, Entonces, qué esto barbaridad. coincido con tu apreciación, tendría que haber un debate serio con respecto a, por ejemplo, las evaluaciones que hace de manera regular la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con respecto al funcionamiento de manera bianual que tienen los penales. Hay calificaciones que me parece no corresponden con la realidad y otras, en efecto, que reflejan fielmente lo que está sucediendo. Lo que buscamos es que en los penales no se den incluso estas terribles masacres que llegaron a dar en penales como el de Topo Chico. Pero lo que tú señalas es parte del problema y en efecto coincido contigo, tendría que haber una intervención Sí. decidida de las autoridades para reformar todo el sistema penitenciario que realmente no funciona. David, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Espero pronto tenerte aquí otra vez nuevamente para beneficio de nuestros televidentes y de nosotros mismos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Eduardo. Shu, un abrazo. Permíteme, Shu, ir Un rápidamente a gusto. una zona de saludos.